Bien, nos vamos a introducir ahora en otro tema. Para ello está en línea José María Gil, investigador de CONICET, eh, que presentó un trabajo que en definitiva, bueno, lleva algo, digamos, algo de lo que hemos hablado mucho aquí, que es la construcción de redes neuronales, ¿no? José María, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo está? Mucho gusto, encantado. Bien, igualmente, igualmente. Bueno, cuénteme un poco en qué, digamos, en qué ámbito y de qué modo hizo el research de este trabajo, donde lo que se plantea es que experiencias como las lecturas de Borges, el Martín Fierro y otros que podrían ser denominados como libros complejos, llevan a incrementar la comprensión de textos. Bueno, sí, el CONICET tuvieron la amabilidad de reseñar un par de publicaciones recientes sobre investigaciones de varios años que se concretan en artículos, en los que comúnmente se denominan papers, uno publicado, por ejemplo, en la revista de Educación de la Universidad de Cambridge. Y lo que tienen en común los dos trabajos es que muestran cómo la estrategia, la vieja y conocida estrategia de la lectura en voz alta y comentada, junto con otras estrategias preparatorias, como puede ser la de conectar un texto con manifestaciones de la cultura popular, como puede ser un video o un dibujito animado, ese conjunto de estrategias, entonces, lectura en voz alta por un lado, con comentario, más estrategias preparatorias, logra, aún trabajando con textos literarios complejos para los chicos de la primaria, como puede ser el Martín Fierro, o textos de Borges para el caso de chicos de colegio secundario, logra mejoras notables en la comprensión textual. ¿Esto cómo se pone de manifiesto? Bueno, se pone de manifiesto en los resúmenes, en los textos que los mismos chicos escriben, y en los que ellos dan cuenta del sentido, del significado general, de la estructura del texto que han leído. Algo que tiene alguna importancia porque, bueno, la comprensión lectora, desde luego, es fundamental para la formación educativa de una persona, más en esta época en la que los chicos están de todas las edades, ¿no? Y aún los adultos, estamos todos tan expuestos a avalanchas informativas en las que a veces resulta difícil diferenciar qué es lo significativo de lo no significativo, lo valioso de lo no valioso, y además de ello, la cuestión de un viejo problema que es el tema de que en numerosas ocasiones se dice que los chicos, tanto de primaria, de secundaria, los ingresantes a la universidad y aún más en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los medios, Ujú, encuentran enormes dificultades para comprender lo que leen, ¿no? Así que ese es más o menos el ámbito general de ujú. las investigaciones. Bueno, digamos que estamos como de alguna manera volviendo al principio de las cosas, ¿no? Es decir, la Sí, ¿no? sí, 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 en algún sentido, en varias entrevistas que tuve el gusto de hacer estos días me planteaban esa cuestión, ¿no? Es como volver a las fuentes en algunos casos, ¿sí? Ujú, En este sentido, la investigación lo que hace es ofrecer algunos datos en lo que tiene que ver con que estrategias tradicionales de la vieja guardia, si se quiere, que en algún sentido cayeron en desuso, algo tan simple como leer y comentar los textos con los chicos, en efecto tiene valor y produce buenos resultados, ¿no? No siempre lo tradicional o lo antiguo, si se quiere, es vetusto o carece de valor. En este caso, no es así. Y sobre todo si se tiene en cuenta que se trabaja con textos canónicos, textos como los de Borges, como Martín Fierro, que alguien podría decir están alejados de la realidad cotidiana de los chicos y por eso a veces se buscan textos que tengan más que ver con sus intereses actuales, pero bueno, no es así. Una vez que se empiezan a leer, que se tratan, los chicos entran en el juego del texto, en el mundo del texto, en la fantasía, si se ujú. quiere, en la red conceptual que ellos presentan y verdaderamente terminan siendo significativos para ellos o, mejor aún, placenteros, ¿no? Terminan algo que tiene que ver con
una función fundamental de la literatura, que es crear agrado, entretener, ¿no? En estas investigaciones, en algunos casos, lo que vimos es que al final de un texto, al final de la lectura de un determinado texto, los chicos aplaudían. Cuando en la última línea, cuando se revelaba el efecto de un relato, por ejemplo, las ruinas circulares de Borges, en varios grupos registramos esa reacción. Bueno, sí, digo, me parece que es sensato decir que estamos volviendo al principio de las cosas, porque además está comprobado neurobiológicamente que no nacemos aptos para leer, sino que la lectura hace una construcción de redes neuronales, ¿no? Bueno, sí, la lectoescritura es un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad y es el resultado de la exposición a procesos de enseñanza-aprendizaje en un cierto contexto, digamos, de modo natural, por así decirlo. El niño aprende a hablar si crece en un entorno donde otras personas hablan, ¿no? Pero no, la lectoescritura no se da de un modo así de natural, ¿no? Claro. En este trabajo no nos metimos con cuestiones que tienen que ver con lo neurobiológico, lo neurocognitivo, pero bueno, es verdad que todo lo que usted dice, que en el sistema individual de cada persona hay estructuras que son las que permiten la comprensión textual, y cuando entra en juego la lectoescritura, estructuras neurocognitivas todavía mucho más complejas, desde luego. Sí, por supuesto. De alguna manera también es me parece un inicio de camino de revisión. A ver, ¿por qué digo esto? Cuando comenzó la etapa en los 90, cuando aparecieron las primeras computadoras, cuando apareció el fenómeno de la Internet, había una carrera en los sistemas educativos que había que tener la computadora. La escuela que tenía la computadora era la escuela de avanzada. El pizarrón se empezó a decir que era vetusto. Hoy estamos dando la vuelta en serio y comprobando que, digamos, hacer los palotes y la repetición de determinados conceptos es lo que realmente termina formando la capacidad, ¿no? Sí, está bien, está muy bien eso que sugiere. No hay una incompatibilidad, ¿no? Tal cual, no hay una incompatibilidad entre el desarrollo tecnológico, todos los recursos que pueden llegar a utilizar los chicos, y las técnicas tradicionales. De hecho, en esta investigación, en una de las escuelas, en una de las escuelas secundarias de un barrio del barrio Las Américas, en Mar del Plata, que presenta algunos índices de vulnerabilidad, los chicos usaban computadoras del colegio para leer, porque en lugar de usar fotocopias o de acceder al libro, usaban las compus, pero de todas maneras eso los ponía en contacto con el texto, y después, como usted dice, la estrategia de las tareas de escritura eran a mano, por así decirlo, a la vieja usanza. Así que sí, no hay que pensar que los recursos tradicionales carecen de valor, todo lo contrario. De hecho, como usted sugiere, en varias investigaciones que ya tienen varios años se terminó demostrando que en el proceso general de lectoescritura los chicos de la escuela primaria necesitan hacer los palotes, escribir a mano, para poder realmente desarrollar el proceso de escritura de manera completa, y había sido contraproducente en algunos casos los chicos que habían usado solamente los teclados de las computadoras, ¿no? Porque habían perdido todo lo que tenía que ver con la matriz táctil que se conecta con la matriz visual en el proceso general de la lectoescritura. Bueno, es que yo creo que ayer teníamos una conversación hablando hablábamos de los nietos, pero con este tema del dinero virtual, ¿no? Los papás le transfieren a los chicos dinero a alguna aplicación. Hay un sector social donde todos los chicos tienen una aplicación y el chico no tiene ni idea, porque no lo percibe el dinero. Es un número, digo, es un tema ya no de debate, me parece, sino de preocupación a ver cómo calzamos lo real con lo virtual sin que termine siendo un prejuicio, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Y ahí interviene la escuela, ¿no? Proyectos como este tratan de mostrar también el gran desafío y la gran responsabilidad que tienen los docentes a la hora de trabajar con los chicos y, por ejemplo, desarrollar la capacidad de la comprensión lectora, que les permite manejarse sin duda mejor, a defenderse, sobrevivir, diría, en un mundo cada vez más exigente y demandante, ¿no? Se me ocurre que a partir de los que usted sugiere, por el lado de matemática, debería ocurrir algo similar. Sí,
Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Le agradezco muchísimo no solo el trabajo y la preocupación en poner en un escenario de análisis científico estas realidades, sino el tiempo que ha compartido con nosotros. Muy amable, muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo de que le den alguna difusión a las investigaciones del CONICET. Un Bueno, abrazo a todos. igualmente, gracias, buen año. José María Gil, investigador de CONICET, hablamos de estos temas centrales y necesarios. Tenemos que recuperar